En abril del 2014, la selva panameña se convirtió en el escenario de un misterio que hasta el día de hoy, más de 10 años después, continúa sin resolverse. Dos jóvenes holandeses desaparecieron en el denso bosque nuboso en el sendero El Pianista en Boquete, Panamá, dejando atrás un rastro de inquietantes fotografías, llamadas fallidas y restos humanos dispersos por el lugar, que trajeron más preguntas que respuestas. Lisanne Fran, de 22 años, y Chris Kremers, de 21, eran dos jóvenes universitarias de Amersfoort, Países Bajos. Amigos y familiares las describían como deportistas, creativas, responsables, inteligentes y apasionadas. Las dos tenían tiempo viviendo y trabajando juntas para poder costearse un viaje hacia Centroamérica, donde más que vacacionar, querían aprender español y sobre todo hacer algo bueno y dejar huella. Así que decidieron ir a Panamá, no solo a disfrutar del país centroamericano, sino a hacer voluntariado con niños. Llegaron a Panamá el 15 de marzo del 2014 y a finales de este mismo mes se alojaron con una familia anfitriona en Boquete, un pequeño pueblo en la provincia de Chiriquí, cerca de la famosa ruta del senderismo El Pianista. Llegamos al 1 de abril del 2014, el día que las jóvenes emprendieron esa caminata sin regreso. Y es aquí, desde el día 1, que todo se pone turbio. Las diferentes versiones, tanto de locales, supuestos testigos y autoridades, versiones que se pueden encontrar en innumerables sitios de noticias, podcasts e incluso documentos oficiales, alimentando todas las teorías de lo que pudo haber sucedido a las jóvenes. Hablaremos de lo poco que se sabe que sucedió basado en las evidencias y de algunas teorías que hasta el día de hoy siguen siendo tema de discusión. El día martes 1 de abril del 2014, poco antes del mediodía, las chicas emprendieron su caminata rumbo al Pianista, una ruta de senderismo conocida tanto por locales y turistas, una ruta relativamente fácil y segura, la cual se recorre en su totalidad en alrededor de 4 horas. Aunque la ruta no se consideraba peligrosa, algunos recomendaban a turistas contratar a un guía local porque, sobre todo en la temporada de lluvias, al encontrarse en un denso bosque nuboso, fácilmente podían perder el rumbo si decidían desviarse un poco del camino marcado. Según algunos relatos, el taxista que las llevó al lugar las dejó en un restaurante cerca de la entrada del sendero, donde ellas fueron vistas comiendo con dos holandeses que tal vez eran conocidos de ellas. Hay quienes mencionaron que las jóvenes traían con ellas un perro de un vecino, y otros dicen que no, que el perro era de los dueños del restaurante. Según algunas versiones, el perro subiría con ellas al sendero y regresaría solo, encendiendo así las alertas de dónde estaban las jóvenes, pero eso nunca fue comprobado. No está claro a qué horas comenzaron su recorrido en el sendero, pero cuando ninguna de las dos jóvenes regresó esa noche, la alarma se extendió entre los lugareños. También en Holanda, los padres de las jóvenes presentían que algo no estaba bien, ya que no recibieron respuesta a los mensajes que les enviaban a sus hijas. Algo inusual, ya que éstas contestaban todos los días sus mensajes. La preocupación creció aún más cuando no se presentaron a una cita que tenían a la mañana siguiente con un guía local. Al cabo de 2 días, el gobierno panameño dio inicio a las labores de búsqueda. Los helicópteros de rescate sobrevolaron la zona y grupos equipados con perros rastreadores peinaron los senderos. Pero la selva parecía querer ocultar todo rastro de las jóvenes. El 6 de abril, los padres de las jóvenes llegaron a Panamá, trayendo con ellos lo que creían era la esperanza que les ayudaría a encontrar a sus hijas. Llegaron con un equipo de policías, unidades caninas y detectives especializados en búsquedas de los Países Bajos. Esto para poder realizar una búsqueda a gran escala en lo que parecía ser un impenetrable bosque. También ofrecieron una recompensa de $30,000 por cualquier información que condujera al paradero de Chris y Lisanne. Aún con especialistas tanto panameños como holandeses, pasaron semanas sin ningún rastro de las jóvenes. No fue sino hasta el 14 de junio, poco más de 10 semanas después de que fueran vistas por última vez, que una mujer local
encontraría una valiosa pista que traería evidencia de los últimos momentos de las jóvenes. Pero a la misma vez, esa misma evidencia abriría una caja de Pandora al gran misterio que es esta desaparición. La mujer entregó a las autoridades una mochila azul que les informó haber encontrado a la orilla de un río cerca del pueblo de Alto Romero, en la provincia de Bocas del Toro, a unos 19 kilómetros de Boquete. Cuando las autoridades vieron el contenido de la mochila, se percataron que pertenecía a una de las jóvenes holandeses desaparecidas. La mochila contenía 2 pares de gafas de sol, $83 y el pasaporte de Lisén, así como una botella de agua, una cámara fotográfica, ropa interior y los teléfonos celulares de las 2 jóvenes. Estos se encontraban sin batería, pero en buenas condiciones. Los teléfonos y la cámara darían detalles de lo que serían tal vez los últimos momentos de ellas y mostrarían los intentos desesperantes de las jóvenes por pedir ayuda. Cuando los celulares fueron analizados, encontraron que éstas trataron de contactar a los servicios de emergencias en diferentes ocasiones, tanto una línea holandés como la línea de emergencias panameña. Esto sin éxito, debido a la falta de recepción en el lugar. El celular de Lisén mostró que se quedó sin batería alrededor del 4 de abril y nunca más fue utilizado, mientras que el celular de Chris mostró un poco más de actividad. Este fue encendido intermitentemente entre el 5 y el 11 de abril. Aparentemente solo se encendía por un instante, pero nunca se ingresó el código PIN correcto o no se ingresó el PIN porque no tenían intenciones de acceder al celular. El 11 de abril, el teléfono se encendió a las 10:51 de la mañana y se apagó por última vez a las 11:56. Pero las pistas más desconcertantes surgieron de la cámara de Lisén, convirtiéndose esta en el foco de la investigación. Los investigadores descubrieron más de 100 imágenes. Unas eran de las jóvenes en el mirador del pianista, sonriendo como si se tratara de un día normal de excursión, comprobando así que las chicas sí llegaron a su destino. Muchas de las otras imágenes solo mostraban a las jóvenes aventureras disfrutando de su caminata, pero otras más, tomadas en la oscuridad total, durante la madrugada del 8 de abril del 2014, mostraban la otra cara de lo que ellas pasarían ahí. Y fueron estas las que trajeron cientos de especulaciones e interpretaciones de lo que sucedió. Las fotos mostraban la penumbra de la selva, rocas, ramas, plásticos, objetos misteriosos, fotos que parecían no tener ningún sentido, fotos tomadas, al parecer, sin ningún enfoque en específico. Parecía que alguien solo tiraba flachazos al azar. Hubo una foto que aparentaba ser la parte trasera de la cabeza de alguna de las 2 jóvenes, que sí llega a ser un poco perturbadora al no conocer el concepto de esta. Estas imágenes planteaban más preguntas que respuestas. ¿Intentaban pedir ayuda o simplemente trataban de documentar su situación? ¿Se encontraban ellas solas o estaban siendo observadas? El descubrimiento de la mochila impulsó a las autoridades a iniciar nuevas búsquedas, esta vez cerca del río donde ésta había sido encontrada. Poco después del iniciar de las búsquedas, encontraron unos shorts que aparentemente pertenecían a Chris. Algunos declararon que estaban cuidadosamente doblados y colocados sobre una roca río arriba y lejos de la mochila. Años después eso fue desmentido. 2 meses después, las búsquedas dieron un giro macabro. A orillas del río, los rescatistas encontraron una pelvis y una bota con un pie humano aún en su interior. Pronto se descubrieron al menos 33 huesos más dispersos a lo largo de la misma orilla del río. Las pruebas de ADN confirmaron que los restos pertenecían a Lisén y Chris. Lo más extraño era el estado en el que se encontraron los restos. Mientras algunos huesos de Lisén aún conservaban piel, los de Chris parecían blanqueados, como si hubieran sido sometidos a un proceso de aceleración de descomposición. Un antropólogo forense panameño observó la ausencia de cortes o marcas en los huesos, lo que añadió más intriga, ya que muchos atribuyeron el estado de los restos a la inclemencia del clima y la fauna del lugar.
En un inicio dentro de las líneas de investigación, las autoridades panameñas consideraron homicidio o secuestro como una de las causas de lo sucedido. Sin embargo, en marzo del 2015 se cerró formalmente la investigación, concluyendo que las dos jóvenes perdieron la vida accidentalmente en el sendero, tal vez por un accidente como el resbalar por un precipicio o las inclemencias del clima. Los equipos holandeses también coincidieron con la conclusión oficial. Las familias, aunque devastadas y con cientos de dudas sin responder, aparentemente encontraron cierto alivio en esta resolución. Los restos de Lisanne y Chris fueron trasladados a Holanda, donde fueron sepultadas. A pesar de la explicación oficial, el debate continúa. Muchos encuentran cientos de inconsistencias en la evidencia, como la mochila en un estado prácticamente normal o limpia para haber estado expuesta a las inclemencias del clima, el estado de los restos, sobre todo los huesos que aparentaban haber sido blanqueados o que pasaron por algún proceso de aceleración de descomposición. Todas estas dudas e incógnitas en el caso solo ayudan a que surjan más y nuevas teorías de lo sucedido. Desde que una de ellas lastimó a la otra por un amor no correspondido, secuestro, tráfico de órganos, crimen organizado e incluso algunos culparon a indígenas de la región. Muchos expertos aún defienden la explicación oficial, sugiriendo que las jóvenes simplemente se salieron del sendero, se desorientaron y sucumbieron en los peligros naturales. Tal vez alguna pudo haber resultado herida, lo que obligó a la otra a buscar ayuda, pero lamentablemente ambas finalmente fallecieron por exposición a la intemperie, desnutrición o incluso algún accidente como caídas por algún precipicio. A pesar que también encuentro las evidencias muy extrañas y normalmente solemos teorizar sobre lo sucedido, y más en casos llenos de misterio, yo creo que las jóvenes lamentablemente se perdieron y murieron, ya fuese por un lamentable accidente o las inclemencias del clima. En mi opinión, creo que después de que las jóvenes llegaran a la cima del sendero, como se puede ver en las fotografías, ellas quisieron seguir explorando el lugar, saliéndose del camino marcado. Muchos en sus teorías dicen que cómo se perderían si solo era regresarse por donde iban. Eso no es tan fácil. Estamos hablando de un lugar denso, que estoy segura se mira casi igual por donde voltees. Aunque estoy segura que las jóvenes eran aventureras y deportistas, no creo que hubieran estado antes en un lugar como ese, y mucho menos iban preparadas para verse en una emergencia. Creo que al descubrirse perdidas, en vez de quedarse en un lugar a esperar ayuda, decidieron seguir caminando, adentrándose mucho más en la selva, empeorando su situación. Trataron de pedir ayuda, pero por la ubicación los teléfonos no les funcionaron, y me imagino que para este momento las dos estaban en pánico. Tal vez siguieron caminando hasta que anocheció. Las diferentes fotos, que para muchos no tienen ningún sentido, yo creo que tal vez ellas las tomaban ya fuese para iluminarse el camino o tratando de mandar alguna señal con la esperanza de que alguien mirara la pequeña luz del flash de la cámara. Algo que era prácticamente imposible. Creo que el celular, que era encendido y apagado constantemente, era una de ellas tal vez tratando de que no se descargara y solo lo encendía para verificar si encontraba alguna señal telefónica. Creo un poco en la versión oficial donde tal vez una de ellas resultó herida o falleció y la otra fue a buscar ayuda, pero lamentablemente también terminó perdiendo la vida, siendo esto un terrible y lamentable accidente. Y el estado en el que fueron encontrados los restos tal vez se debe a las inclemencias del clima o los animales del lugar. En definitiva, la desaparición y muerte de Lisanne Fran y Chris Kremers sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes de Panamá y estoy segura que el debate continuará. Entiendo y respeto que todos pensamos diferente y podemos tener nuestras teorías de lo sucedido. ¿Ustedes qué creen que sucedió con las jóvenes? Los leo en los comentarios.